Son las 8:08. Ahora nosotros recibimos al pastor Ezequiel Molina Rosario, el hombre de la batalla de la fe. Con él tenemos un dossier de temas justamente para ver lo que él opina, para ver cuáles son además sus designios, si se pudiera decir, y respuestas para unas cuantas cosas. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? Pues gracias. Muy buenos días para todos los presentes y televidentes. Paz de Dios. Amén. ¿Cómo le fue a la batalla de la fe? Muy bien, cada año el Señor permite que demos un paso más al frente, con excepción de los 2 años anteriores, que fueron solamente para mantenerse. Años de pandemia. Años de pandemia. ¿Resistió la iglesia con la pandemia o le fue mejor? Bueno, en sentido general se puede decir que resistió, aunque algunas iglesias sufrieron los embates muy fuertes. Pastor Molina, es bueno que usted esté acá en la jornada de hoy porque casi siempre vemos su mensaje, ese que se lleva adelante el 1 de enero y que ocupa un número importante de personas que siguen el trabajo que ustedes realizan, que se declaran fieles de la religión que ustedes profesan. Pero me gustaría saber sobre los puntos en los que usted centró su mensaje. Algunos de ellos tenían que ver con una crisis de la sociedad. Decía usted, y me llamó la atención que lo planteara de esa manera, que estamos casi muertos en un coma espiritual, decía usted. Pues una parte de la iglesia, dice, ha quedado arrinconada por una sociedad que está rebelada en contra de Dios. Y se refería usted también sobre todo a los modelos de la juventud. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted, pastor, sobre ese particular? Si nos puede ampliar. El sentido espiritual, la perspectiva que tenemos es que si nos descuidamos nos arrollan. Entonces la idea es que nos activemos, los que están desactivados, porque hay una cantidad que no nos hemos dejado dormir, pero hay una buena cantidad como que se ha acomodado tanto que ha descuidado lo principal. Entonces viene una juventud que no conoce quizás muchas cosas y si se encuentra con lo peor, pues va a seguir lo peor. Entonces, los ministros, los pastores, los predicadores, la gente que está activa ahora debe despertarse para encauzarse por los principios correctos, que son lo que enseña la Biblia. Pero, ¿qué le llama a usted poderosamente la atención en este momento, cuando usted hace un análisis sobre la juventud actual en la República Dominicana? Bueno, hay 2 vehículos importantes que están afectando y dañando a la juventud, que es la música y las redes sociales. Entonces, tenemos que tomar cuenta en ese asunto, porque todo lo que dice las redes sociales no es verdad, quizá un 20% es verdad, y todo lo que pregonan los cantores, los músicos y los artistas, no hay que seguirlo porque son antivalores. Entonces si nosotros nos descuidamos con los niños que van subiendo, por ahí van a seguir. Entonces la responsabilidad es nuestra, de los adultos. Tanto su mensaje como de su hijo, Molina Sánchez, tuvieron con un poquito subido de tono ahí. Usted arremetió contra la delincuencia callejera y de oficina. Y de oficina. Usted dice que está arropando a la República Dominicana. Hoy temprano estuvimos hablando del tema, por esto, de que no monten 2 en un motor. Tal vez debería preguntarle yo si usted cree que eso podría ayudar a reducir esa violencia callejera y de oficina. ¿Cuál tema? ¿El del motor o el de...? Lo de los motores, para hablar de la delincuencia. Yo cojo por ahí porque es actual. Bueno, en cuanto a la delincuencia, hay que irse un poquito a la historia atrás. Yo tengo unos cuantos años y he visto muchas cosas que quizá algunos de ustedes no han visto. Y en el 1968, yo no tenía carro, yo tenía motocicleta. Y había una ley que no se podían montar 2 personas en motocicleta a ninguna hora. Era el gobierno del doctor Balaguer. ¿Por qué implementaron esa ley? Por lo mismo, por la delincuencia. Ahora, ¿era comparable la delincuencia de aquel tiempo con la de ahora? Imposible. Sin embargo, yo no podía andar con un niño, que era el hijo mayor, que tenía 2 años, no podía andar con él delante de mis piernas en motocicleta, que era una Vespa que yo tenía. No podía andar con él ahí, me llevaron preso por eso. Entonces yo me inventé un canasto, un cochecito, y entonces el motor lo convertí en 3 ruedas. Entonces cuando me paraban, decían, entonces se quedaba trancado el juego porque no me podían aplicar la ley porque no era un motor de 2 ruedas.
Entonces, pero yo llevaba más de una persona. Entonces, si eso lo hicieron en ese tiempo, ahora hay que hacer muchas cosas para controlar, porque la delincuencia de ahora es adulta. ¿Y qué es lo que es de oficina? La corrupción. Ah, ok. La corrupción, que no es con una pistola en la mano que salen a la calle a atracar a la gente. Aparte de esa. Aparte de esa. Entonces, tenemos que cuidarnos de eso también. Porque hay gente que tiene la carita de ángel, pero por dentro son diablos. Y el cerebro es de diablo. Pastor Molina, justamente el día de ayer y hoy se habla de un acercamiento de la Junta Central Electoral con la Iglesia Católica para que sean feligreses de la Iglesia o miembros de la Iglesia Católica quienes estén administrando las mesas electorales. ¿Qué opina usted de esa decisión? ¿Les han contactado? ¿Se han reunido con ustedes? ¿Ustedes también van a participar? Estoy hablando de la Iglesia Evangélica. ¿O le parece que esa puede ser una buena medida? En primer lugar, creo que la medida tiene buena intención, pero quizá no logre los resultados. ¿Por qué? Porque los integrantes son gentes, iguales que los otros, con diferencias pequeñas, porque son gente que jalan para un lado o para otro. Y en segundo lugar, hasta donde yo sepa, no se han acercado a la Iglesia Evangélica, hasta donde yo sepa, no sé si lo han hecho por alguna vía, pero yo no me he enterado de que se han acercado a la Iglesia Evangélica para esos temas. Pastor, en este mismo contexto de la pregunta de Yulisa, a los representantes de la Iglesia Católica, en algún momento nosotros le preguntamos, recuerdo que fue en un almuerzo que vino Monseñor Masalles, sobre el liderazgo de la Iglesia en el sentido general para los grandes temas del país. Y en aquel momento, recuerdo palabras más, palabras menos, no quiero caer como imprecisa, pero se le preguntaba sobre ese liderazgo de la Iglesia que en algunos momentos se tenía y que estaba permanentemente conversando sobre los grandes temas del país. En el caso de la Iglesia Evangélica, ¿piensa usted que pasa algo similar? ¿Hay ausencia en el tema del liderazgo para que sea un ente activo de opinión, de puesta en marcha de políticas, de planes, en el caso de la Iglesia Católica, sobre los grandes temas del país? Bueno, yo creo que no tenemos que bailar en toda la fiesta. Hay momentos en que hay que salir. La Biblia dice, somos sal de la tierra, pero la sal no se usa siempre, se usa cuando es necesario. Entonces yo no creo que nosotros tenemos que estar cantando cada vez que hay un tema. Ahora, cuando nos solicitan, y cuando vale la pena, cuando hay un asunto de importancia, entonces nosotros debemos emitir una opinión a la luz de la Biblia. Por ejemplo, en el caso del Código Penal, ¿a ustedes los han consultado recientemente para ver si se avanza en ese proyecto? Entiendo que eso es un tema que recientemente no. ¿Y cuándo les consultaron? Bueno, con los temas del aborto y Sí. de esos temas que ya fueron discutidos y ya se llegó a un acuerdo. ¿A cuál? Pero no han vuelto a tocar el tema. ¿Pero no cuál nos han vuelto acuerdo a se llamar. llegó, Pastor? O acerca de hacer una ley aparte. Se llegó al consenso de hacer una ley aparte para tratar el tema y que el código sea aprobado, porque estamos necesitados de un código. ¿Y quiénes fueron los que participaron en ese acuerdo? Bueno, los representantes evangélicos de parte nuestra, de la Mesa del Diálogo, Sí. de CODUE y todas esas instituciones que el gobierno reconoce. Eso se acordó. Y se acordó eso, Una ley aparte. ¿para una qué? ley aparte. O sea, no obviar el tema, sino tratarlo aparte. Para que el código Para que pueda- el código camine, pueda- porque pueda- es que pueda tiene un avanzar. tranque de 20 años. Usted dice que eso obedece a intereses particulares, ese proyecto y otro que no caminan en 20 años. El interés particular viene por la vía de la ley del aborto. Sí. Pero fuera de ahí, entonces, me parece a mí lo que nosotros hemos podido averiguar, que el código pudiera caminar. Porque es que estamos necesitados urgentemente de ese código. Pastor Molina, una de las críticas que leí, yo no estuve ahí, es que ustedes estuvieron promoviendo algunos pupilos de la iglesia evangélica que están en el ruedo político. Oramos por ellos. Oraron por No ellos, lo pero dicen que promovimos. ustedes lo estaban aupando. ¿Qué visión tiene usted de esa crítica que se hizo? O sea, yo creo que elementos de la iglesia evangélica deben participar en la política. Nosotros creemos eso, la mayoría estamos de acuerdo con eso. Ahora, hay individuos, como por ejemplo yo, algunos pastores, que no deben dejar la plataforma evangélica para irse a la tarima política. Eso es lo que nosotros entendemos en la mayoría. Pero creemos que hay líderes evangélicos que deben
participar en la política, porque es muy fácil criticar desde afuera. Decir, lo hicieron mal, ¿por qué no lo hiciste así? Ven, ayúdame a hacerlo. ¿Cuál es la diferencia de la política sin religión y de la política con participación de la iglesia cristiana, evangélica, católica, diferente? ¿Cambian las figuras religiosas cuando llegan a involucrarse en la política? Pueden cambiar, pero lo que buscamos no es que convertir a la política a la iglesia, sino que los individuos que llegan a la política de la iglesia son individuos diferentes en su pensamiento, en su conceptualización, a los individuos que no tienen fe o que no tienen creencia o que no tienen valores cristianos. Entonces no es lo mismo una persona formada en la iglesia que una persona que no tiene ningún conocimiento de la Biblia. Entonces desde ahí nosotros creemos que podemos aportar para la transformación de la sociedad, porque la delincuencia y el vandalismo que hay en la juventud no tiene control y parece que la sociedad no tiene herramientas. A propósito que usted menciona la Biblia, aquella discusión famosa que se hizo sobre si se debía leer o no la Biblia en las escuelas para tratar de formar seres humanos un poco más apegados a Dios, a Cristo, a la lectura bíblica, para tratar de combatir la delincuencia desde el inicio de la formación infantil, se quedó prácticamente en discusión porque no hubo un consenso entre las partes. ¿Qué piensa usted de que en este momento no se lea y no se dé educación religiosa, bíblica y de ningún tipo a los niños pequeños? Se aprobó que se lea la Biblia, es una ley, se está aprobado por el Congreso que se lea la Biblia en las escuelas, lo que no se ha implementado. Pero nosotros creemos, aunque usted no crea en la Biblia como información, la Biblia no le va a hacer daño. O sea, si algo le hace es bien. Entonces, ¿por qué no leer la Biblia en las escuelas? Sin embargo, están leyendo otras cosas, están aplicando otras cosas que quizás no sean tan orientadoras como la Biblia. Entonces se oponen a que se lea la Biblia. Pastor, en el momento en el que usted hace ese mensaje, cada 1 de enero, me gustaría saber cómo se confecciona esa pieza. ¿Usted pasa algún tiempo analizando el panorama nacional, recibe quizás comentarios de algunos miembros de su iglesia? ¿Cómo se realiza ese discurso? Esa reflexión. Esa reflexión. Y porque es una reflexión que va orientada en 3 direcciones, que son la iglesia, el gobierno y la sociedad. Entonces, uno vive en esta sociedad, uno camina y oye y lo ve a ustedes hablando y discutiendo. Entonces uno se nutre de eso, además tiene su equipo de asesores. ¿Cuál es su diagnóstico en este momento sobre el gobierno del presidente Luis Abinader? Estamos en un año preelectoral, además, y muchos dicen que bueno, que todo el plato está servido para esas elecciones, faltan algunas cosas en el camino, pero ¿cuál es su diagnóstico? Bueno, yo lo decía en alguna parte del día del 1 de enero, que parece que hay un Foucault, porque todos van bien intencionados. Y algunos llevan un programa que cualquiera se lo come, de bueno que está. Pero cuando llegan, como que hay un cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubo un expresidente ahora, que entonces era candidato, que prometió muchas cosas y analizó y dio la forma cómo se podía resolver los problemas. Y cuando él llega, entonces le preguntan que por qué él no implementa eso que había dicho. Entonces él dijo, una cosa es con violín, otra es con guitarra. Ustedes saben quién fue. Entonces, es la realidad. Parece que uno desde afuera ve una cosa y cuando llega adentro, entonces ve otra. Y dice, mira, lo que yo creía no se puede. O lo que yo creía no es así. Entonces yo veo que la mayoría de ellos, y he hablado personalmente casi con todos, van bien intencionados. O sea, no hay que objetarle nada. Cuando uno en un despacho pequeño con 2 o 3 personas habla con ellos y ellos se abren, uno ve que tienen buena intención. ¿Y qué pasa cuando llegan? Entonces hay un problema. No sé si es que le falta valor para enfrentarlo o que lo ven como una imprudencia, establecer lo que quieren, pero algo pasa. Pero para mí, mi percepción es que Luis Abinader está muy bien intencionado. Que lo logre, no sabemos. Pastor Molina, yo te explicó la estructura de la reflexión, ¿verdad? En sus 3 etapas, pero los elementos críticos son más que los ensalzamientos a los valores positivos. ¿De quién? El discurso de ustedes. ¿Sí, los valores positivos de quién? De la sociedad. Ok. Entonces parece que se está pidiendo el pleito.
Porque pareciera. Sí, porque ustedes critican aquí, critican la delincuencia, los falta de valores, la música, la juventud se pierde, la qué sé yo qué, y no le dan chance a decir qué bueno que se está viendo. Parece que se está perdiendo el pleito. No, lo que pasa es que vamos en caída libre. O sea, el pleito se está perdiendo. Objetivamente, el pleito se está perdiendo en la sociedad. Mira cómo están los crímenes, mira cómo están los mal llamados feminicidios. Mira cómo está la delincuencia, mira cómo está la violencia. En estos días, bueno, ahora en San Francisco creo que fue que una mujer mató a un DGC, a un policía de la dirección lo mató con una puñalada en el cuello. O sea, parece que ni discutieron. O sea, una violencia que está como en el cuero de la gente. Eso pasa entre la casa con los padres, el papá, la mamá, o con la mamá contra los hijos, con la señora que trae a la niña contra una pared. O sea, es un espíritu de violencia. No está calando el mensaje. Parece que tenemos que activarnos, porque parece que estamos en caída libre. Cuando usted dice que estamos en caída libre, entiendo que usted analiza o incluye ahí todos los hechos violentos que se están viviendo en la sociedad últimamente. Corrupción, delincuencia, asaltos, crímenes, crimen organizado y no organizado. Pero de manera histórica la Iglesia, en sentido general, ha combatido ese mal social. Pero tal como usted dice, pareciera que se está perdiendo la batalla. ¿Qué no se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué no se está estructurando? ¿Con quién la Iglesia le falta conectar desde las autoridades para poder trabajar de manera directa con el origen del tema de la violencia, del tema del mal social? Aquí hay casi 1 millón de personas que no tienen trabajo ni estudian, y una gran parte de ellos deciden que así sea. No quieren estudiar y no quieren trabajar. No significa que sea la totalidad, pero son la mayor parte. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Hay posibilidad de que la Iglesia en sentido general haga una cumbre, haga una mesa de conversación y se siente a ver hacia dónde va la sociedad dominicana? ¿Y qué puede hacer la Iglesia? ¿Qué tan penetrante? República Dominicana es un país sumamente religioso en diferentes vertientes. ¿Por qué la Iglesia no puede contribuir más a lo que está sucediendo? Precisamente nuestro mensaje crítico va a la Iglesia porque a muchos líderes de la Iglesia se están desenfocando. Están mirando otras cosas que son temporales, pasajeras, materiales, y están descuidando la esencia de la Iglesia y del Evangelio. Y ahí es que va nuestro mensaje precisamente, porque nosotros tenemos una alta responsabilidad. Cuando yo me descuido de hacer mi trabajo, entonces soy parte de los responsables de lo que está pasando. Entonces necesitamos ayudar más. La Iglesia está haciendo la obra social. Lo que pasa es que la Iglesia no publica, no tiene un periódico para publicar lo que está haciendo. Pero cuántas escuelas, cuántos colegios, cuántos talleres tiene la Iglesia a nivel nacional, especialmente en la zona de la frontera. Pero eso no se anda diciendo. Pero eso no es suficiente. Hay que cambiar el corazón de la gente. Y en eso estamos con el tema de la predicación. Y por eso ampliamos los medios y por eso tratamos de llevar el mensaje. Pero cuando vemos un pastor que habla más del dinero, del diezmo y de la ofrenda, que de la salvación y de la paz y la convivencia pacífica de la gente, entonces nosotros nos preocupamos. La Iglesia Evangélica tiene una pastora sometida por corrupción, es la pastora Rosy Guzmán. ¿A eso usted se refiere cuando dice que se enfocan en otras cosas que no es Sí, la pero Iglesia? no es ella sola. No, como ella y otros. Y Hay en una ese sentido, cantidad. perdón que le interrumpa, pero es que me gustaría que tuviésemos una respuesta quizás ampliada sobre cuál es el trabajo que está haciendo la Iglesia Evangélica en general para buscar la manera de evitar casos de corrupción en la estructura de esas iglesias. Si ustedes están haciendo algún trabajo en ese sentido, en el que exijan de alguna manera transparencia a las iglesias que conforman su religión. Bueno, políticamente yo pienso que no estamos haciendo lo que debemos hacer, porque no tenemos la capacidad. Por ejemplo, en el Congreso, ¿cuántos diputados tenemos? ¿Cuántos senadores tenemos? Senadores tenemos quizá 2 o 3. Los diputados quizá no tengamos más de 20. Entonces, nosotros tenemos que ampliar esa base para poder forzar las leyes o controlar algunas cosas que entendemos que están malas. Pero si nosotros nos descuidamos, porque desde el púlpito uno predica y dice muchísimas cosas, Sí, pero el funcionario hace lo que da la gana. Pastor, pero mi pregunta es sobre si las cabezas de la iglesia están haciendo o tienen o dan alguna instrucción para tratar de revisar de alguna manera las finanzas de esas iglesias evangélicas que podrían estar recibiendo dinero producto del lavado de activos.
caso específico de la pastora Rosy Guzmán. Bueno, nosotros en sentido general tenemos cuidado con eso, estamos establecidos, tenemos toda nuestra cosa transparente. ¿Y cómo se lo Ahora, brincaron, hay doctor? lobos dentro del rebaño y los lobos son incontrolables. ¿Por qué son incontrolables? Porque las mismas leyes del Estado no lo controlan. Nosotros no podemos controlar el movimiento financiero de una iglesia. Si una iglesia se declara independiente y el Estado la reconoce y le da la incorporación, es una institución como cualquier otra. ¿Y a usted no lo llamaban para decirle cosas? Por ejemplo, me refiero, aquí se ha dicho incluso, por ejemplo, el caso del expresidente de la República, Danilo Medina, que cómo era posible que en el propio seno familiar del expresidente podrían haberse estado ocurriendo algunas irregularidades y por eso hay varios casos de corrupción abierta que tendrán que dilucidarse precisamente en los tribunales. Pero muchos preguntan cómo el presidente Danilo Medina no sabía de esto, cómo las cabezas de la iglesia evangélica quizás no sabían que estaban ocurriendo situaciones irregulares en iglesias, también por ejemplo el caso de la pastora Guzmán que está en la Operación Coral, caso también de la iglesia católica, por ejemplo con casos de pederastia, cómo las cabezas no sabían nada. Bueno, se puede entender que hay un descuido, pero que también nosotros no podemos estar, tenemos elementos fiscalizadores y persecutores de la gente que está trabajando. Por ejemplo, en el caso de las acusaciones, hay que esperar que se comprueben, aunque hay muchas sospechas, Sí. pero hay que esperar que se comprueben. Y vuelvo a la parte de la libertad, porque esa pregunta me la hizo Atuay de Can cuando era ministro de la presidencia. O sea, nosotros no podemos, porque nosotros somos dependientes de la libertad, tanto política como religiosa. Usted no puede andar detrás de lo que dicen que son pastores, porque aquí cualquiera dice que es pastor. Cualquier persona se convierte hoy, o sin convertirse, compra una Biblia grande, se pone un saco prieto, sale con una corbata por ahí y dice que es pastor, ¿Qué le porque es apóstol. ¿Qué le preguntó a Atuay de Can a usted? O sea, acerca de eso, del descontrol que había en algunas iglesias, en algunos pastores o llamados pastores, que si nosotros no tenemos un control sobre ellos, que yo le dije, ustedes lo tienen. Ustedes como gobierno deben tener también O un sea, control. por ejemplo, ustedes no saben cuántas iglesias evangélicas hay en el país. No sabemos. No saben. No, Bueno, Pastor, porque es que no, se levanta cada día una. Sí, a propósito, Así pastor, es. que usted menciona al Estado, ¿hay conformidad en la iglesia evangélica en su vínculo con el Estado? Porque dice que la católica es privilegiada, el concordato y esas cosas. ¿Están ustedes conformes en el vínculo con el Estado? Bueno, nosotros pensamos que debía haber una igualdad, porque estamos en el tiempo de las igualdades. Debía haber una igualdad. No la hay. Un concordato 2.0. O no concordato. O no concordato. Se acabaría la Navidad, se acabaría la Semana Santa. No, porque eso no es Sí, parte del concordato. Eso es, Eso es parte de la del cultura y de la acuerdo fe. no, eso es parte del acuerdo con la Iglesia Católica. En Pero es que no es Uruguay, aquí por solo. ejemplo, se rompió el concordato. No hay Navidad, no hay Semana ¿Dónde? Santa, nada de eso. En Uruguay. O sea, el concordato o la Navidad ya es una institucionalidad mundial, que todos los países que se perciben como cristianos la celebran, quiera el gobierno o no lo quiera. ¿Reciben ustedes recursos estatales por alguna vía, oficialmente? Hay iglesias que reciben recursos y hay instituciones, agrupaciones pastorales que reciben mensualmente o anualmente, están en el presupuesto, mejor dicho. Pastor, ¿cree usted que el involucramiento de algunos miembros de la Iglesia Evangélica en actos de corrupción, verbigracia el caso de Rosy Guzmán, ha afectado la imagen de la Iglesia Evangélica? Seguro que sí, lo afecta, indiscutiblemente. Nosotros no podemos meter la mano en la candela por todo el que dice que es pastor. Es más, ni por todos los que realmente son pastores, porque son humanos y pueden fallar. Ahora, el acto de la realidad de nosotros es reconocer cuando la persona ha fallado y tratar de darle la mano para que no vuelva a fallar, pero con el ojo encima. Pastor, dice una canción que seguramente Nelson Rodríguez habrá escuchado en su época más revolucionaria. Busca al cura de parroquia, no busques al cardenal. Y pasa también con el caso del pastor. En este momento, según ese trabajo que usted hizo, usted tiene asesores, tiene a muchos muchachos jóvenes que están llevando la palabra de Dios a comunidades vulnerables del país. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía que usted está recogiendo en este momento? Hay encuestas que dicen, por ejemplo, es la inseguridad ciudadana lo que le está quitando el sueño a la gente. Hay otras que dicen, no, es el tema del desempleo, es el tema del precio de los productos de la canasta básica. ¿Cuál considera usted que es la principal preocupación en este momento, según los datos que recogen? Fuera de lo evangélico o no evangélico, fuera de lo religioso y espiritual.
Mi preocupación principal es la educación. Yo pienso que si comenzamos a educar correctamente ahora, dentro de 20 años estaremos cosechando, pero no hemos comenzado. Eso se aplica al tránsito, eso se aplica a la convivencia, eso se aplica a la administración del Estado, educación. Porque hay que ver países donde se ha implementado la educación correctamente con tiempo, cómo es el modelo de la persona, cómo es el comportamiento de la persona, pero es que aquí no educamos y comenzamos con la casa, porque no solamente la escuela, o sea, no es solamente el Estado es un gran responsable, pero también yo soy responsable con educar en mi casa, pero ¿qué pasa? Muchos de esos padres tampoco lo educaron, entonces tenemos que comenzar, como Dios nos ayude, en la casa y en la escuela, a practicar y a dar ejemplo, a modelar la educación que queremos para nuestros hijos, para que un día podamos cosechar. Pero veo que eso no se está haciendo. Gracias al pastor Ezequiel Molina, que estaba con nosotros el día de hoy. Siga con su batalla de la fe. Sigo batallando. Que la batalla que queda todavía es grande. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa.